Bien, en esta hora, mis hermanos, yo le invito a que me acompañe a Primera de Tesalonicenses. Estamos en una serie de sermones donde hemos venido viendo verso a verso esta carta de Pablo a los tesalonicenses y ya hoy culminamos el capítulo 4. Así que le invito a que me acompañen allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y hoy estaremos viendo los versículos 13 al 18. Así que le invito a aquel que pueda estar de pie para leer junto a la palabra. Primera de Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, gracias por tu palabra nuevamente. Gracias por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia, Señor. Oh, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos ha traído hasta aquí con el propósito de escuchar tu palabra, de adorarte, cantarte cánticos a ti que glorifiquen tu nombre y que nos recuerden la esperanza del Evangelio. Padre, gracias por cada hermano, cada familia que está aquí hoy. Te pedimos que hables a nuestros corazones. Tu palabra es suficiente para cada necesidad que tengamos hoy. Señor, háblanos, te pedimos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, mis hermanos, hoy culminamos el capítulo 4 de esta serie de sermones sobre la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y el título para nuestro sermón de esta mañana es Nuestra esperanza viva. Y el énfasis de este pasaje que tenemos delante en el día de hoy. Bien, durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el Pacífico, se desarrollaron una serie de batallas. Fueron las mejores batallas navales. Batallas donde habían barcos gigantes, portaaviones que estaban llevando aviones a ir a derrotar posiciones japonesas que estaban intentando dominar todo el Pacífico. Y dentro de todo ese grupo de soldados norteamericanos que estaban allí batallando, hay un grupo muy famoso que se conoce como el Grupo de los 15. Y ese Grupo de los 15 tenía un récord. Habían logrado en unos pocos meses derribar 318 aviones en el aire. Eso era una cosa increíble, era una gran hazaña. Pero no solamente eso, habían logrado derribar 348 aviones que estaban en diferentes aeropuertos en Japón o en las islas del Pacífico. Nunca le derrotaron a ellos un solo avión, o sea, nunca le tumbaron un avión a este grupo, a este escuadrón de soldados norteamericanos. Pero hay algo que llama mi atención, una historia particular que ocurre en octubre 24 de 1944 con este escuadrón. Las fuerzas aliadas estaban intentando retomar islas del Pacífico, así que había una invasión cerca de las aguas de lo que hoy es Filipinas. Y allí había un comandante de apellido McCampbell que comenzó a dirigir sus tropas o sus aviones para la guerra. Él había derribado en el aire, había derribado 9 aviones, que también eso era una gran hazaña hacerlo, 9 aviones enemigos, 9 aviones japoneses. Pero de momento se da cuenta que no tiene balas ni gasolina. De momento, cuando está en el aire, se había quedado más de lo normal. Había derribado muchos enemigos. Ya era tiempo de regresar porque se dio cuenta que ya no le quedaban casi balas y no le quedaba gasolina. Así que eso era un gran problema. Las tropas japonesas fueron derrotadas en esa batalla, pero cuando él va regresando a su portaaviones, él habla por radio y pide permiso para aterrizar. Como que diciendo, oye, ya la batalla se acabó, qué bueno, lo que me queda es aterrizar y celebrar. Pero hay un problema. Desde el portaaviones al inicio le dan una señal y le dicen, oye, está bien, aterriza, te esperamos acá abajo. Pero muy pronto, cuando él está a punto de aterrizar,
le dan otra señal y le dicen, el portaaviones está lleno de aviones. En este momento no hay espacio para ti. Así que este hombre diciendo, ¿qué hago? Porque lo que me queda es el mar, no hay otra cosa. Él sigue, se levanta nuevamente con poca gasolina, espera la señal de audio hasta que otro avión más pequeño, otro barco más pequeño, lo logra recibir y él logra aterrizar. Cuando logró aterrizar, ya la avioneta no tenía gasolina, ya lo que le quedaban eran 6 balas, así que ya él no tenía para más. Le llenaron el tanque, le llenaron las balas y él se montó otra vez y siguió en su batalla, en su tarea. Pero cuando nosotros vemos historias como esta, llama mi atención, mientras yo leía esta biografía de este piloto, la incertidumbre que él tenía cuando ya la batalla en ese momento había culminado, cuando a él lo que le quedaba era aterrizar y celebrar por un momento todo lo que había hecho, las grandes hazañas. Y cuando él creía que tenía el portaaviones, la pista de aterrizaje seguro, le dan la señal de que no te podemos recibir. No hay espacio para ti. Pero hermano, y piense por un momento, yo cuando leía esa historia pensaba en lo que es nuestra vida, haciendo una analogía y viendo lo que vamos a conectar con 1 Tesalonicenses 4. Cuando llega la parte final de nuestra vida, cuando pensamos que ya lo que nos queda es reposar, cuando pensamos que ya llega el último día de nuestra vida, lo más hermoso es saber que vamos a aterrizar en un lugar seguro, en un puerto seguro. Lo más hermoso es saber que allí en ese lugar no se nos va a enviar una señal por radio, hey, este cielo está lleno, tienes que aterrizar en otro, tienes que ir a otro. Allí no se nos va a enviar una señal por radio, sigue volando como puedas, sin gasolina, hasta que te estrelles en el mar, porque no tenemos espacio para ti, para que logres aterrizar. En el momento en que nuestra vida aterrice en el sentido figurado, hermano, qué bueno es saber que todos tenemos un lugar seguro donde nuestras almas llegarán. No estarán rondeando en el aire esperando a ver qué pasa. No estarán buscando otro lugar, es que no hay otro lugar. Estaremos siendo recibidos, bueno, lo cantamos, me abrazará mi Salvador. En ese momento todos llegaremos a un lugar seguro. Y esa es nuestra esperanza. Y Pablo, cuando le habla a los tesalonicenses, le habla de esa esperanza en este capítulo 4. Les recuerda, mis hermanos, la gran esperanza del Evangelio. De hecho, la iglesia en Tesalónica estaba sufriendo, ya lo hemos visto anteriormente. Ellos habían recibido el Evangelio con gozo, todo estaba marchando bien, era una iglesia que estaba creciendo en medio de la persecución, pero sin embargo, ahora enfrentaban otra preocupación. Algunos hermanos en la iglesia ya habían muerto y ellos habían escuchado que Cristo regresaría pronto. Pero hermano, esto fue hace 2000 años atrás cuando se escribió esto. Y ya esta gente estaba esperando o con la expectativa de que Cristo regresaría muy pronto. Y ellos tuvieron una preocupación, ellos tuvieron una pregunta. Ellos comenzaron a decir, oye, si Cristo regresa pronto, ¿qué pasa con la gente que ya murió? Ellos tenían allá en Tesalónica esta idea de que la gente que ya murió no va a ver el regreso de Cristo, así que se van a perder ese evento y posiblemente se perderían la entrada a la vida eterna. Así que es por eso que Pablo tiene que escribirle estas palabras, para darles ánimo, para darles esperanza. Pablo escribe este pasaje para consolar a la iglesia. Pablo no le da especulaciones, Pablo les presenta la esperanza que tenemos en Cristo. De hecho, lo que Pablo presenta en este pasaje es que Cristo murió, resucitó, que Él volverá y que estaremos para siempre con Él. Es la esperanza cristiana que Pablo presenta aquí. Así que permítame desde los versos 13 al 18 ver estos 3 puntos principales que nos ayudan a entender mejor este pasaje. En primer lugar, vea conmigo los versos 13 y 14. Nuestra esperanza está fundamentada en la muerte y resurrección de Cristo. Fue por su muerte y por su resurrección que hoy nosotros tenemos esperanza. Miren cómo Pablo se lo recuerda a estos hermanos. Dice el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Noten que Pablo en el versículo 13 lo primero que comienza a hacer es diciendo, oye, nosotros no queremos que ustedes estén tristes, no queremos que ustedes tengan ese pesar de lo que va a pasar con sus amigos, con sus hermanos en Cristo, con sus familiares creyentes que ya murieron. No queremos que ustedes estén tristes. Y noten la idea del verso 13 al final, como los otros que no tienen esperanza. Y Pablo está hablando de las otras personas, las otras culturas, los otros pueblos de alrededor de la ciudad de Tesalónica
que era gente que entendía que hay que comer, beber, disfrutar esta vida, porque mañana moriremos y no hay nada más. Y esa era la idea que recorría la filosofía de la época. Eso es lo que creía esta gente. Eso es lo que le habían enseñado, que hay que disfrutar el aquí y el ahora, porque mañana no es seguro, mañana no hay nada después de la muerte. Así que esta gente, Pablo les está diciendo, ellos no tienen esperanza, para ellos todo se acaba con la muerte, pero nosotros no. Así que no nos entristezcamos como ellos. Y noten algo interesante, Pablo no dice aquí que los cristianos no lloran. Pablo lo que nos está enseñando es que nosotros no lloramos como los otros que no tienen esperanza. De hecho, en la misma escritura usted tiene como maneras o ejemplos de cómo el creyente experimenta dolor real y cómo la muerte sigue siendo un enemigo y cómo Jesús incluso le dolió la muerte de un ser querido en Juan capítulo 11. Ahí en Juan capítulo 11 todos escuchamos esa famosa historia de Lázaro. Y de uno de los versos más cortos de la Biblia, pero con más peso, dice, Jesús lloró. Y yo creo que esa línea tan pequeña dice tanto que por eso se tuvo que detener ahí. Jesús, Dios hecho hombre, el Señor del universo, estaba ahí doliéndose por otro, llorando por otro, por la muerte de un amigo. Pero noten que el creyente no llora sin esperanza. Aun cuando Cristo había llorado, ¿sabes qué él le había dicho a esa gente allí? Le había dicho que Él era la resurrección y la vida y que aquellos que incluso estuvieran muertos podían creer en Él, que iban a tener vida eterna. Así que Pablo no está diciendo aquí que nosotros no sufrimos. Lo que nos está diciendo es que no sufrimos como las otras personas del mundo que no tienen esperanza. O en otras palabras, el Evangelio, mis hermanos, transforma la manera en que nosotros sufrimos. Porque nuestra esperanza no va a descansar en sentimientos, en lo que sintamos en el momento, sino que la esperanza de nosotros va a descansar en una gloriosa verdad que dice el verso 14. ¿Por qué nosotros no sufrimos como los otros que no tienen esperanza? Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Hermano, la doctrina de la resurrección es la garantía de nuestra vida futura, de nuestra vida eterna. Cristo no solamente resucitó para sí mismo, sino para su pueblo. Cristo resucitó para darnos una esperanza. Y como Cristo resucitó, nos dice este pasaje que Jesús murió y resucitó, esa es la esperanza que nos da a nosotros creer que Dios también traerá con Jesús a los que durmieron con Él, a los que murieron anteriormente. Así que este pasaje, mis hermanos, nos enseña algo muy importante. La tumba no tiene la última palabra, la muerte no vence al creyente y nuestros hermanos en Cristo no están perdidos para siempre, aquellos que murieron. De hecho, vuelvo y repito, este era el problema de la época, esta era la situación, que había gente en la iglesia que había muerto y los tesalonicenses tenían un gran debate encima. Ellos tenían el debate de creerle a la cultura o creerle a la palabra de Dios. Hermano, el mismo debate que tienes tú y que tengo yo todos los días. Creerle a Dios o creerle a lo que me dice el mundo. El mundo de alrededor le decía, come y bebe que mañana mueres y no hay más nada después de la muerte. Sin embargo, Pablo le está recordando la esperanza que había en Cristo. Pablo les estaba diciendo, ustedes no se entristecen, no sufren de la misma manera que sufre el mundo. Porque sus lágrimas son con esperanza. Hermano, y qué triste. Muy triste. Y esto toca los corazones de todos porque todos los que estamos aquí hemos estado en un funeral, todos. Y es muy triste ver una persona sufriendo por un ser querido y que esa persona no tenga esperanza. Y que su sufrimiento sea el aquí y el ahora. Su sufrimiento sea simplemente diciendo que está llorando porque se acabó la vida y ya no hay más nada. Pero sin embargo, como hemos dicho, mis hermanos, el Evangelio transforma la manera en la cual tú y yo sufrimos. Porque Cristo nos da la esperanza. Cristo es el que va a enjugar nuestras lágrimas. Cristo es el que va a limpiarlas. Cristo es el Salvador que murió y que resucitó para darnos esta esperanza de vida eterna. Usted sabe que a mí me ha interesado mucho, como me interesa la historia, ver cómo los pueblos en la antigüedad lidiaban con la muerte. Porque nadie sabía qué venía después de la muerte. De hecho, cuando usted estudia las culturas antiguas, se da cuenta que desde los egipcios, ¿usted sabe por qué existen las pirámides? Las pirámides era la manera en la cual
el faraón iba directamente al cielo como un camino. Era como literalmente la primera pirámide que hicieron los egipcios. Era una escalera, literalmente, era en forma de escalera. Era la idea del hombre después de la muerte tratar por sus propios medios de subir, después de morir, de subir a algún lugar eterno y convertirse en un dios. Esa era la idea de ellos. De hecho, los arqueólogos han descubierto unos libritos que están llenos de imágenes y de instrucciones. ¿Y sabes para qué eran? Eran unos libritos que le ponían a la persona, al faraón, la persona que murió, se lo ponían cerca, para que cuando él muriera y abriera los ojos en algún lugar, tuviera un libro de instrucciones de cómo dirigirse. De hecho, dentro de las pirámides hay pinturas incluso que son pinturas para que si el faraón se levantaba, supiera por dónde caminar. Miren, todas las culturas antiguas lo han hecho. Ustedes han visto las tradiciones grecorromanas que tienen el cadáver y le ponen unas pesetas o unos chavitos en los ojos. Y eso era con la idea de que en el más allá hay alguien que nos va a guiar en un barquito hasta el otro lado y hay que pagarle. Así que por eso enviaban a los muertos con una pesetita aquí en el ojo. Son tradiciones de que hay algo después de la muerte. Bueno, nosotros aquí los aborígenes, los taínos, ¿qué hacían? Les daban comida. Los enterraban con comida o con posesiones. Porque era ese sentido de no sabemos qué hay más allá, pero por si acaso él necesita comida. Bueno, había un emperador, el emperador Qin de China, que incluso se enterró con sus soldados. ¿Usted ha visto los soldados de estatua de piedra de este emperador? ¿Sabe por qué? Porque no sabemos qué hay más allá de la muerte. Decía esa cultura. Así que vamos a enviarlo con los soldados, por si él los necesita, allá más allá de la muerte. Así que todas las culturas han lidiado con esto. De una u otra manera los pueblos han tratado de entender qué es la muerte, qué hay más allá, y si hay alguien que nos guía más allá de la muerte. Oh, mi hermano, y solamente la fe cristiana es la que nos muestra que hay uno que nos guía más allá de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Él murió, pero no se quedó ahí. 3 días después Él resucitó. Y ese con esperanza nos puede decir, ¿sabes que yo sí puedo guiarte más allá de la muerte? Y esa es la esperanza del creyente. Y Pablo está animando a esta iglesia, les está diciendo en estos primeros versos, nosotros no ignoramos acerca de los que ya están muertos. La idea de los que duermen es los que ya murieron. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos una esperanza. Nuestro Salvador es uno que murió y que resucitó y que sí puede guiarnos más allá de la muerte. Él sí, nosotros creemos. Noten el verso 14, es un credo, una declaración de fe. Nosotros creemos que Jesús murió, pero no se quedó ahí. Si no, nos podía guiar más allá de la muerte. Él murió, pero Él se levantó de los muertos. Así que eso es lo que nos permite recordar que un día también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Usted se imagina estas palabras, unas palabras de bálsamo, de paz, para estos hermanos en Tesalónica la primera vez que lo escucharon? Ellos estaban pensando que nunca más iban a ver a sus seres queridos, que cuando morían ya no había más nada. Y Pablo les está recordando y les está diciendo, no, hay algo más. Y no sabemos cómo llegar allá, pero sí sabemos quién nos puede llevar allá. De hecho, usted sabe que hay tradiciones que todavía hoy creen esta idea de que cuando nosotros morimos, vamos a un tipo de estado intermedio donde no sabemos qué pasa, donde todo está oscuro. Y en ese estado del alma necesita un tipo de asistencia, o necesita un tipo de GPS o alguna cosa para tratar de llegar directamente a Cristo. Hermanos, yo prefiero tener la esperanza del Evangelio que me da Jesús. La esperanza que me dice en el verso 14, yo creo que Él murió y que Él resucitó. Así que yo creo entonces que al final de los tiempos, Dios nos resucitará también. Él nos puede guiar incluso más allá de la muerte. Así que en primer lugar, mis hermanos, hemos visto en esta mañana que nuestra esperanza está fundamentada en la muerte y la resurrección de Cristo, en aquel que murió y se levantó de los muertos y nos puede guiar, no solo en la vida, sino en la muerte. De hecho, una de las cosas más impresionantes que tú puedes hacer si te toca lidiar con la muerte, que nos toca a todos, es poder orar al Señor en ese momento y ir delante de Dios y decirle, Señor, tú eres el Dios de la vida y el Dios de la muerte. Cuando tú oras así al Señor, tú estás reconociendo algo, tú estás reconociendo la soberanía de Dios, el control de Dios
sobre la vida y aún más allá de la vida, Él sigue teniendo el control de nosotros. Hermano, qué impresionante es que Dios no te cuida solamente todos los días. Cuando sale el sol, pues Dios te está cuidando. Qué impresionante es que aún más allá de la muerte tienes a alguien que te cuida. Dios te cuida. Él es el que nos provee el camino. Él es el que proveyó el camino a través de su muerte y su resurrección. En segundo lugar, mis hermanos, vean conmigo los versos 15 al 17. Nuestra esperanza apunta a la gloriosa segunda venida de Cristo. De hecho, lo que Pablo va a hacer aquí no solamente es resolver este problema o esta idea de que algunos en la iglesia tenían la duda de que si sus hermanos en Cristo habían muerto, si iban para el cielo o si todo se había acabado. Pablo les responde, pero ahora Pablo va un poco más allá y les recuerda que nuestra esperanza apunta a la gloriosa segunda venida de Cristo. Miren lo que Pablo dice en el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Miren lo que Pablo va a hacer aquí. Pablo nos va a mostrar en este pasaje, y esto es un paréntesis, pero es muy importante, la convicción que él tenía de que Cristo podía venir muy pronto. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está diciendo, nosotros que vivimos, los que nos quedemos en la venida del Señor. O sea, Pablo se está incluyendo desde la perspectiva que él creía que Jesús podía venir en cualquier momento. Él está diciendo, los que quedemos vivos, los que estemos aquí en ese momento, cuando venga Cristo, ¿qué ocurrirá con nosotros? Y él comienza a explicar en el verso 16. Hermano, y desde ya les animo a ver esto como una imagen de mucha autoridad que se presenta en el verso 16 con todos sus símbolos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pablo no encontraba las palabras para expresar la autoridad con la cual venía Jesús a buscar su iglesia. Y él trata de explicarlo y él dice, mira, eso va a ser tan poderoso. Él viene con tanta autoridad que él viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y esas son imágenes que anunciaban siempre victoria. Eran imágenes que siempre anunciaban el rey que venía y regresaba a la ciudad después de haber peleado una gran batalla y haber derrotado a todos sus enemigos. Ahora venía cargado de regalos, de oro, de riqueza y venía para su pueblo para entregárselo. Y esta es la imagen que denota esto, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta del cielo, y noten la idea del verso 16, el Señor mismo vendrá. Hermano, qué impresionante es saber esto, el Señor mismo es el que viene a buscar su iglesia, no es el que te manda un pasaje, llega como pueda, no es el que te manda un pasaje, te manda a buscar de alguna manera y llega si puedes o si quieres, no mi hermano, Él viene a buscar su iglesia. El Señor mismo, Él descenderá del cielo. Noten lo que dice el verso 16. Aquel que ascendió luego de su resurrección, aquel que está sentado a la diestra de Dios, Padre, descenderá del cielo. Y cuando llegue ese momento de toda autoridad, noten ese lenguaje majestuoso, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Mi hermano, esto no es un evento oculto. Es el día en que toda la creación está reconociendo la gloria del Rey. Es el día que toda la creación está reconociendo la autoridad de Cristo. Y Pablo enfatiza algo muy hermoso ahí al final del verso 16. Él termina diciendo, en ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese momento, cuando venga Cristo con toda su esplendor, su gloria, su autoridad, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Tú sabes por qué esta parte es importante para la iglesia en Tesalónica? Porque recuerden que ellos tenían dudas de si los que habían muerto iban a presenciar ese momento cuando regresara Jesús, si los que habían muerto iban a irse con Jesús al cielo. Ellos tenían muchas dudas. Y lo que Pablo les está diciendo aquí es que los creyentes que han muerto no están en desventaja, no se perderán la venida de Cristo, sino que al contrario, sus cuerpos serán resucitados gloriosamente. Así como Cristo resucitó físicamente, mi hermano, nosotros también resucitaremos. Y esa es la esperanza del Evangelio. Pablo les deja saber a estos hermanos que un día llegará esa voz de mando, esa voz de arcángel y la trompeta de Dios. Dios con toda su autoridad. Todo ojo lo va a ver, toda rodilla se va a doblar.
En ese momento no va a haber ningún rebelde, no va a haber ninguna rebelión, no va a haber alguien que se pueda levantar y diga, no me quiero arrodillar delante de este Salvador soberano. Llegará ese momento. La pregunta, ¿estamos nosotros preparados para eso? De hecho, vuelvo y repito, y quiero apuntar algo más del verso 15, antes de seguir. Pablo una y otra vez está asumiendo que él va a estar presente aún vivo en ese momento. O sea, para él Jesús venía muy pronto. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. ¿Vivimos a la expectativa de que tu Salvador viene pronto? ¿Vives a la expectativa de que Él viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios muy pronto a buscar su iglesia? ¿O este mundo te ha enamorado tanto que somos capaces de decirle, Señor, no vengas hoy, ven mañana? Señor, hoy tenía un compromiso. Déjame hacer esto primero y después tú vienes. Hermano, ¿vivimos a la expectativa de que Jesús puede venir pronto? ¿Vivimos esperándolo? De hecho, esa era incluso la pregunta de Jesús, de que cuando Él viniera hallará fe en la tierra. Esa era la pregunta, de que si genuinamente Él hallará a su iglesia esperándola. Hermano, y oramos para que nosotros como iglesia seamos esa iglesia que cuando venga Cristo lo esté esperando. Esté a la expectativa, esté diciendo, por fin llegó ese glorioso día. Por fin llegó ese glorioso día. ¿Te levantas tú todos los días con esa expectativa de que Jesús puede venir? ¿Puede buscar su pueblo? ¿O vivimos tan llenos de lo temporal, tan llenos del día a día, que nos olvidamos de que esto es una realidad y de que esto puede ocurrir muy pronto? Así que Pablo, noten conmigo cómo continúa esta idea. No solamente diciéndole a la iglesia que Jesucristo ahora a través de su muerte y resurrección nos traía esperanza, sino que lo estamos esperando, que un día el Señor mismo, con esa autoridad vendrá, los muertos en Cristo resucitarán primero, y miren el verso 17. Y luego nosotros, los que vivimos, otra vez se incluye, los que estemos vivos en esa época, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Tú sabes que esta palabra literalmente lo que sugiere es una acción de fuerza repentina de la cual tú no puedes escapar. Es esta idea de que cuando venga Cristo a buscar su iglesia, no hay forma de que uno de los suyos se quede. De que cuando venga Cristo a buscar su iglesia, no hay forma de que algo aquí en la tierra pueda detener el que Cristo se lleve a su pueblo. De hecho, mi hermano, el que Cristo regrese es una proclamación de su victoria sobre la muerte. Porque cuando Él regrese, lo que va a mostrar precisamente es que Él no solamente murió en la cruz, Él resucitó, ascendió a los cielos y viene con toda autoridad. Viene con toda autoridad a buscar su pueblo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mi hermano, nuestra mente finita no capta esto. Y se han intentado hacer imágenes visuales, pintura, pero es tan complicado tú poder entender nuestra mente finita esta imagen. Lo importante es que usted tenga los elementos correctos, que usted sepa que cuando venga Cristo con su voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, Él va a hacer que todos los muertos, los que hayan muerto en Él, resuciten, como diciendo, la muerte no tuvo la última palabra. De hecho, eso es lo que se va a decir de todos los creyentes, de los que murieron en Cristo. Es decir, la muerte no tuvo la última palabra. Hay uno que venció la muerte y Él los va a llamar. Así como llamó a Lázaro, mi hermano. Jesús no tuvo que pelear con Lázaro. Jesús no tuvo que pedirle permiso a Lázaro. Escuche bien, Él no le pidió permiso. Él no le dijo, Lázaro, si quieres, cuando quieras, sal de la tumba. Mi hermano, la autoridad y el poder de Jesús sobre la muerte era tan grande que Él simplemente dijo, Lázaro, ven fuera. Y el muerto resucitó. No había forma de que cuando Jesús con su voz y autoridad dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro se quedara ahí en la tumba. Ese es el poder de Dios. Y un día nos está presentando Pablo esta imagen, que un día llegará otra vez el mismo Salvador y dirá esas palabras con su autoridad y todos los muertos en Cristo se van a levantar. Mi hermano, yo no sé si usted va a estar entre los muertos en Cristo en ese momento. Yo no sé dónde yo voy a estar. Si entre los muertos en Cristo o los que todavía queden en vida.
lo importante y la seguridad es lo que dice al final del verso 17. Y es lo más importante para ti y para mí en esta mañana. ¿Estarás tú allí en ese momento siendo recibido delante del Señor en el aire? Y miren esa hermosa línea al final. De hecho, podríamos decir que es todo el énfasis de este pasaje. Así estaremos siempre con el Señor. Hermano, ¿para qué Jesús viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios? ¿Sabes que es para buscar su iglesia? No es para llevarlos a un nuevo planeta, que ellos se repueblen. ¿Sabes que hay unas herejías por ahí que creen eso? Que cuando tú te mueres, tú te vas a un planeta, están por ahí, están cerca de nosotros. Cuando tú te mueres, te vas a otro planeta y comienzas a tú a ser un tipo de Dios. Y entonces tienes una población y tienes tu propio planeta. La secta de los mormones cree eso. Es lo importante de nosotros conocer también las falsas doctrinas para responderle por la palabra. Hermano, aquí la Biblia nos dice que Jesús nos viene a buscar y que cuando nos viene a buscar es para estar para siempre con Él. Es con Él. Y yo prefiero infinitamente de veces estar para siempre con Él que se me dé uno no, miles de planetas para gobernar. Porque la gloria de Cristo es más grande, es mucho más grande. Y aquí se nos dice que estaremos siempre con el Señor. Pero hermano, esa es la esperanza del Evangelio. No importa que tú hayas muerto ya en ese tiempo, cuando venga Cristo, o que tú seas aquellos que presencien ese momento de la venida del Señor. Lo importante es que ambos grupos vamos a ser recibidos, vamos a recibir a Cristo en el aire, y dice, y vamos a estar siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Esto describe, mis hermanos, el encuentro triunfal del pueblo de Dios con ese Cristo que viene en gloria. La imagen, es como yo les decía hace un rato, la imagen es similar a los ciudadanos que salen de la ciudad para recibir a un rey victorioso que vino declarando su victoria sobre los enemigos y que ahora quiere compartir esa victoria con el pueblo. La iglesia espera la aparición gloriosa del Salvador. Pero hermano, toda la historia desde Génesis se está dirigiendo a ese momento glorioso, cuando Cristo venga otra vez a buscar su pueblo. Y miren cómo termina esto. El tercer y último punto, verso 18. La mayor esperanza del creyente, estar para siempre con el Señor. Palabras de aliento. El énfasis de esa última parte del verso 17 es que estaremos para siempre con el Señor. De hecho, es importante que recalquemos esto, mi hermano, porque como decíamos al inicio de nuestro sermón hoy, eso precisamente es el cielo. La gloria suprema de la eternidad no son las calles de oro, las mansiones, no es la ausencia del sufrimiento ni la ausencia de llanto. Todo eso está bonito, eso va a estar allá en el cielo. La gloria del cielo es Cristo mismo. Quitas a Cristo y el cielo deja de ser cielo. No vale la pena estar allí, escuche bien. Cristo es la gloria del cielo. De hecho, cuando tú ves la imagen que aparece en el libro de Apocalipsis, es una imagen hermosa porque en el cielo no es como que hay tantas cosas para mirar que usted va a estar sorprendido, no. Sabes que sí hay muchas cosas probablemente que usted pueda mirar y estar sorprendido, pero como hay una cosa más grande, más hermosa, más bella y más gloriosa que es Cristo, allí, la imagen que muestra el libro de Apocalipsis, ¿sabe cuál es? Dice que el Cordero está allí, Cordero como inmolado, y gente de toda tribu, lengua y nación mirándolo y adorándolo por toda la eternidad. Bueno, lo dice aquí, estaremos para siempre con el Señor. Mi hermano, y como Cristo es tan glorioso, tan hermoso, no va a haber un día donde usted se canse de verlo. No va a haber un día donde usted diga, ¿sabes qué? Ya he visto todo lo que yo podía ver de Jesús, quiero ir a otro lugar. No, mi hermano, es que Cristo es tan glorioso que nunca nos cansaremos de verlo y de adorarlo y de reconocer su obra de salvación por nosotros. Nosotros allí estaremos recordando que no había forma de estar allí que no fuera por la gloriosa muerte y resurrección de Cristo, el que nos permitió estar allí por siempre. El Evangelio culmina, mis hermanos, en comunión eterna con Jesús. El Evangelio culmina en comunión eterna con Él. ¿Sabes qué? Todo vuelve al inicio, todo vuelve al Edén.
Lo que pasa es que ahora es un mejor Edén. Todo vuelve al inicio, donde el hombre tenía esta relación perfecta con Dios y Dios caminaba por allí en el Edén. Todo vuelve. Lea Apocalipsis 22 esta tarde. Allí cuando usted lee Apocalipsis 22 se da cuenta, mi hermano, que hay otro árbol, que hay un río. O sea, es la misma imagen de Génesis. Es la misma imagen del jardín. Lo que pasa es que es un mejor jardín. Y allí Cristo estará con nosotros toda la eternidad. Todo anhelo humano allí va a encontrar su cumplimiento. Seremos semejantes a Él. Miren todo lo que dice la Biblia de lo que va a pasar en ese momento, cuando estemos para siempre con Él. Seremos semejantes a Él. Nunca más habrá pecado. Nunca más estaremos separados de Dios. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Y allí veremos a Cristo cara a cara. Lo que no se le permitió a Moisés. Lo que no se le permitió a ninguno de los personajes de la Biblia. Y a veces tenemos en poco, mi hermano, como yo, como tú, un ser tan imperfecto, está destinado para estar toda la eternidad mirando al ser más perfecto de todos, mirando a Cristo y dándole gloria a Cristo. Pablo termina en el verso 18, después de presentar esta hermosa doctrina y este recordatorio a la iglesia, termina diciendo algo en el verso 18. Por tanto, si todo esto es verdad, está diciendo Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo está diciendo, si todo esto es verdad, entonces tomen estas verdades y consuélense unos a otros. Estas verdades son para nuestro consuelo, para nuestra perseverancia, para crecer en nuestra esperanza en el Señor. Hermano, quizá hay alguien entre nosotros hoy, de seguro, hay más de uno, que necesita escuchar otra vez esta verdad gloriosa. Que este mundo no es nuestro hogar, que somos peregrinos aquí, que vamos de paso y que estamos ante la expectativa del regreso glorioso de Cristo. ¿Y sabes lo que nos está diciendo el verso 18? Que eres tú, porque Pablo le está diciendo a la iglesia, que eres tú el que tienes que animar a su otro hermano, que quizás está demasiado enfocado con las cosas de aquí, de la hora. Y Pablo dijo, pongan la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. De hecho, una y otra vez, mis hermanos, nosotros se nos llama en el Nuevo Testamento a animarnos unos a otros, a consolarnos, a alentarnos, a darle la palmadita al hermano y decirle, sabes que estás sufriendo hoy, estás pasando tiempo difícil, pero este no es el final. Como Cristo resucitó, un día Él regresará de nuevo. Y ese será nuestro final glorioso. Esto ahora es como el paréntesis. Esto ahora es parte de la vida de vivir en un mundo caído. Pero tú puedes alentar a tu hermano. Puedes también alentar a aquellos que tuvieron un ser querido que falleció. O un hermano en la iglesia que falleció. Pablo está diciendo, aliéntalos con las mismas palabras. Un día vendrá Cristo con toda su autoridad y levantará de los muertos a todos aquel que hayan muerto en Él. Los resucitará. Y noten la idea, nos juntaremos los dos grupos. Es la iglesia del Señor. Y estaremos para siempre con Él. Quizá alguien entre nosotros hoy necesita escuchar esa verdad. Que no debemos afanarnos. ¿De qué vale afanarnos? Si Cristo viene pronto, ¿de qué vale afanarnos? Si este mundo no es nuestro hogar y estamos a la espera de ese Salvador glorioso. Llegará ese día cuando nos daremos cuenta que afanarnos tanto no valió la pena. Porque este mundo no es nuestro hogar. Hermano, ¿cuáles aplicaciones nos enseña este pasaje? El creyente puede enfrentar la muerte con esperanza. Esa es una de las aplicaciones más grandes que nos enseña este pasaje. La muerte es real, pero Cristo ya la venció. El sufrimiento es real, pero Cristo puede limpiar nuestras lágrimas. El creyente sufre, pero sufre con esperanza, como veíamos al inicio. Así que el creyente puede enfrentar la muerte con esperanza, aún en medio del dolor. Nuestra esperanza está centrada en una persona. Noten que dice que Él mismo viene con voz de mando a buscar su iglesia. Él mismo viene a buscarnos. El cristianismo no es simplemente vida más allá de la muerte. El cristianismo es vida eterna con Cristo. Porque vuelvo y repito, no valdría la pena ir a un cielo, y no sería el cielo bíblico, si allí no está Cristo. Debemos vivir preparados para su regreso. Esa venida de Cristo será gloriosa, será repentina. ¿Estamos nosotros preparados para eso? Y debemos alentarnos los unos a los otros con estas hermosas verdades del Evangelio, sabiendo que el sufrimiento presente no es el final.
sabiendo, mis hermanos, que toda lágrima del creyente será redimida en la presencia del Señor. Toda lágrima del creyente será redimida en la presencia del Señor. Toda la historia humana se está dirigiendo a ese momento glorioso cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo resuciten, su pueblo se ha reunido en los cielos y entonces todos los redimidos estarán para siempre con Él. Ahí comenzará la alegría eterna. Esa es la esperanza de la iglesia. Esa es la esperanza del creyente. Esa es nuestra esperanza hoy, mis hermanos. Y yo quiero terminar viendo una hermosa imagen que se encuentra en el libro de Apocalipsis, y es Apocalipsis capítulo 1, que está muy conectada a lo que vimos hoy. Y váyase hoy con esta imagen de Cristo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 17 en adelante. Escuche bien lo que está pasando aquí. Juan, de momento, tiene una visión. Eso usted lo ve en todos esos versos desde el 9. Yo, Juan, estaba en la isla de Patmos. Yo estaba en espíritu en el día del Señor y de momento él escuchó una voz. De hecho, la idea del verso 10 es que él escuchó una gran voz como de trompeta. Note la imagen. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Es el verso 11 del capítulo 1. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y de momento, Juan, miren la imagen, Juan está desterrado en una isla y Dios le da esta gran revelación. Y miren la imagen que él ve. Verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y cuando me volví vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Miren la imagen, está describiendo a Cristo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce buñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Te imaginas eso? Ahí está Juan tratando de describir esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios, esa autoridad con la cual hablaba Cristo. Él dice que su voz era como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miren, Juan no tenía palabras para tratar de describir lo que él estaba viendo. Y él al menos usa analogías para que nosotros entendamos. Él dice, mira, cuando tú ves el sol del mediodía, toda su fuerza, y tú no lo puedes mirar a los ojos. Así fue el momento cuando yo me volví y vi que era Jesús el que estaba hablando conmigo. Miren qué impresionante, mi hermano, verso 17. Cuando Juan vio eso, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, Juan, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Juan, ¿por qué tú no tienes que tener miedo? Miren lo que dice el verso 18. Porque yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y miren esa última frase del verso 18. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, ¿sabes qué Jesús le está diciendo? Juan, no tengas miedo. De hecho, todos los miedos del creyente se pueden echar a un lado cuando Jesús dice estas palabras. No tengas miedo, yo tengo las llaves de la muerte. ¿Usted sabe qué es esa imagen? Yo soy el que cierro y abro, yo soy el que controlo eso. No hay nadie que muere y que se escape a mí. Y aún más allá de la muerte, yo tengo autoridad. Y aún más allá de la muerte, yo tengo control. Y yo puedo guiarlos. Porque yo soy el que estuve muerto. Miren eso es lo que le dice el verso 18. Yo soy el que estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que Juan, no tengan miedo. Eso está diciendo Jesús allá en esa visión. Y esa es la misma idea del verso 18 en nuestra carta. Cuando Pablo dice, aliéntense, anímense unos a otros con estas palabras. Es la idea de decirse uno a otro, hey, no tengas miedo porque nuestro Señor tiene las llaves de la muerte. Las tiene en su mano.
Hey, no tengas miedo, porque lo que tú más le puedes temer aquí en la vida, mi hermano, si nosotros somos sinceros delante de Dios, lo que más nosotros le tememos es a la muerte, aun como creyente. Porque tenemos información, porque tenemos una idea, porque la Biblia lo dice, pero usted sabe bien lo que pasa cuando llega la muerte cerca a nosotros. O cuando estamos en una situación que parece que vamos a morir. Algunos de ustedes tal vez ha estado ahí. Y llega un momento donde el temor quiere inundar nuestra mente y nuestro corazón, mi hermano. Eso es natural de nuestro cuerpo carnal. Pero ¿sabes qué? Es en ese momento cuando recordamos estas palabras de Jesús. No temas, no tengas miedo. Yo tengo la llave de la muerte. Yo tengo la autoridad final. Y mi plan, lo dijo Jesús, se lo dijo a la iglesia de Tesalónica. Mi plan es que mi pueblo esté para siempre conmigo por la eternidad. Así que, mi hermano, si tú lo que más le puedes temer es la muerte, que es natural en todos nosotros como seres humanos, eso se lo puedes llevar a Cristo. Es decir, Señor, aún el temor que pueda tener de esta etapa de mi vida o de un ser querido, sé que eso está en tus manos. Y eso me hace sentir seguro. Y eso me da esperanza. Hermano, vuelvo y repito, Pablo termina diciendo, aliéntense los unos a los otros. Seamos obedientes a ese mandato bíblico hoy. Salga de aquí, busca un hermano, anímelo con esas palabras. De alguna manera, una de las aplicaciones, Cristo viene pronto, no importa lo que esté pasando hoy, hay una esperanza gloriosa, las lágrimas de hoy un día serán secadas por Cristo, pero anime a otro hermano en esta mañana con esa palabra. De esa manera estaremos siguiendo el mandato bíblico del verso 18. Hermano, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos animas, Señor. Tú nos das nueva fuerza. Padre, gracias porque tú nos recuerdas la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque nosotros no sufrimos como sufre el mundo. El mundo sufre sin esperanza. El mundo da sus lágrimas sin esperanza alguna. Oh Señor, pero para el creyente es diferente. Porque para el creyente, aun cuando experimentamos dolor humano, Señor, aún sabemos que nuestras lágrimas un día serán secadas por ti. Aún sabemos, Señor, que nuestra esperanza gloriosa está en ti por toda la eternidad. Señor, que la muerte no es el final. Apenas es el comienzo de una vida eterna en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a vivir a la expectativa de que tú puedes venir pronto. Y que no importa si ya nosotros estamos muertos aquí en la tierra o estamos vivos durante tu venida, lo importante es que tengamos la seguridad de que estaremos para siempre contigo. Señor, permite que cada uno de los que estamos en esta mañana aquí tenga esa seguridad. Padre, gracias por tu palabra. Aliéntanos, anímanos unos a otros. Permite que lo hagamos hoy, Señor. Recordando que el sufrimiento presente no es el final. Que como Pablo decía, las pruebas del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra y por la esperanza que nos das en Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén.